Cetis Universidad presenta Capstone Connection, un podcast de académicos para la divulgación, punto de análisis y reflexión. Comenzamos. Hola, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta tercera entrega de la cuarta temporada de Capstone Connection, un podcast para la divulgación, un punto de análisis, diálogo y reflexión. Los acompaña, como siempre, Lorena Santana. Y mi nombre es Milena Sorzano. Pues bueno, en esta nueva entrega dedicaremos el espacio para dialogar con dos invitados desde diferentes escenarios que nos enseñan y aplican acerca de la psicología, siendo el doctor Manuel Mejía Ramírez, quien hace parte o es integrado a la planta docente de Cetis Universidad en la Escuela de Psicología, y el doctor Alfredo Mario Mejía Ramírez, quien es presidente del Consejo Directivo del Colegio de Psicólogos. A partir de esto, y bueno, para abrir el espacio, nos permitimos presentar los elementos más importantes de cada uno de nuestros invitados, iniciando con el doctor Manuel Mejía, quien es licenciado en Psicología de la Universidad Autónoma de Baja California, Tijuana, maestría en Ciencias de la Neuropsicología Cognitiva Humana de la Universidad de Edimburgo, Escocia, Reino Unido, y el doctorado en Ciencias Básicas Biomédicas de la Universidad de Ciencias Médicas en La Habana, Cuba. Algunos de los intereses más importantes o más apremiantes para él son la investigación, que gira en torno a bases cerebrales del proceso inconsciente de cara a familiares, mortalidad, deterioro cognitivo y demencia en México, algunas cuestiones relacionadas también con envejecimiento desde la juventud, envejecimiento cognitivo, y algunas publicaciones importantes giran en torno a lo mismo, ¿no? ¿Qué nos dice la psicología de nuestro futuro? Las bases cerebrales de reconocimiento y si escuchar música puede hacernos más inteligentes y ventajas de hablar un segundo idioma, por mencionar algunas. Entonces, doctor Manuel, muchísimas gracias por integrarse, muy amable. No, gracias a ustedes por la invitación. No sé si me comentará claro nada más la mención de que aún no tengo el doctorado, estamos terminando, pero estamos en curso, sí, para no tomar un título que todavía no me corresponde. Ya casi. Ya casi. Muy bien, pues bienvenido, Manuel. En mi caso, me toca presentar al doctor Mario Mejía. Él es licenciado en Psicología y maestro en Administración con énfasis en Mercadotecnia y doctor en Estudios del Desarrollo Global. Es tallerista, investigador, asesor y consultor en psicometría, estadística, psicología de la salud, resiliencia, medicina complementaria, psicoinmunología, factores de riesgo psicosocial, psicología de las emergencias, administración y marketing digital, por mencionar algunas de sus áreas. Aunado a esto, se ha desempeñado también en funciones directivas en instituciones como la Federación Nacional de Colegios, sociedades y asociaciones de psicólogos de México, la Red de Salud Mental de Baja California, el ya mencionado Colegio de Psicólogos de Baja California, el Mental Tech, CEJA, Desarrollo Humano Empresarial, y FENASPIME, Federación Nacional de Colegios, Sociedades y Asociaciones de Psicólogos de México, AC. Es docente también en instituciones como la Universidad Autónoma de Baja California y Cetis Universidad, y sus investigaciones giran en torno a las dinámicas de gestión de la economía del conocimiento, así como la influencia de los valores personales en la felicidad en países de América Latina y el Caribe. Y un dato curioso es que son hermanos, ¿no? Pues estamos de manteles largos. Muchísimas gracias, Mario, por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y bueno, ahorita estoy en la Secretaría General de la Federación. Esperamos tener la Asamblea Nacional en octubre y estoy en la Secretaría General del Colegio de Psicólogos y en la Vicepresidencia de la Red de Salud Mental de Baja California. Y bueno, también está un proyecto que tiene apenas unos meses que lanzamos ya muy concienzudamente acá en Tecate. Y bueno, espero compartirles un poco ahorita en mi turno. Claro que sí, con gusto. Gracias, Mario. Sí, igualmente, muchísimas gracias a los dos de nuevo por aceptar. Bueno, dando inicio a la conversación, la primera pregunta estaría relacionada con conocer de forma global por qué hablar de psicología y por qué hablar también de neurociencia. Si bien tienen como objetivo comprender de una manera más profunda el cerebro, la mente y todas las cuestiones relacionadas con ello, ¿por qué investigar estos temas? ¿Por qué ponerlos en la mesa de la academia? ¿Y qué se puede obtener de esto mismo?
¿Quieren? Empezamos con doctor Mario y posiblemente doctor Manuel, si están de acuerdo con ello. Ok, gracias. Ante esta pregunta, en el área que se llama desarrollo profesional, que precisamente en la Federación Nacional tenemos un Plan Nacional de Desarrollo de la Profesión de los Psicólogos y Psicólogas en México, que se fue actualizado en el 2018 para ser revisado y actualizado más tarde del 2024. Pues ya hay una serie de ejes y de recomendaciones a todos los colegios, sociedades y asociaciones del país. Y lo curioso es que casi no hay ninguna profesión en el planeta que tenga un plan de desarrollo elaborado de esta manera, o sea, de manera colegiada. Ha habido incontables horas y horas y horas de talleres y de discusiones y de revisiones y de borradores. Al menos fueron, por ejemplo, para el Código Ético de Psicólogas y Psicólogos en México de la Federación, también hubo como ocho talleres nacionales, más envíos del documento, revisiones, correcciones, adaptaciones, trabajo editorial, etc. Entonces es un trabajo muy extenso, muy exhaustivo, que tendrá sus errores y que podemos mejorarlo, pero para mí en particular es un punto muy acertado el que se proponga, que se ponga en la mesa. Está publicado en la página de fenapsime.org y ahí cualquier estudiante o profesionista puede consultar este documento. Ya viene una parte de antecedentes, pues se plantea ahí la necesidad de promover los servicios profesionales en psicología en muchas áreas, desde la salud pública, en instituciones de educación superior, en educación básica, en servicios públicos, en las empresas. Así nos plantea también los posibles campos en los que se puede impulsar y promover la profesión. Y un punto muy importante es la promoción del empleo, es decir, que se abran las plazas que correspondan a la profesión y que las plazas que ya están abiertas pues sean ocupadas por personas que tienen su título, cédula y registro estatal correspondiente. Entonces, les invito yo a que revisen el documento. Si hay sugerencias, estamos totalmente abiertos a recibirlas, a incorporarlas. Y pues, entre tanto, yo pienso ya muy particularmente que en todo esto que es el desarrollo, en la división del trabajo, ¿no? Digamos, un proceso histórico, sociohistórico en el que estamos, y que se dice por ahí que ya en 10 años ninguna de las carreras, licenciaturas que existen ahora van a tener cabida en el campo de trabajo y vamos a necesitar otras nuevas. Entonces, la psicología yo creo que tiene una gran adaptabilidad y por un lado es una ventaja que podamos tener psicólogos del deporte, psicólogos educativos, psicólogos infantiles, psicólogos clínicos, psicólogos geriátricos, psicólogos bariátricos también, psicólogos económicos, etcétera, 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 que tenemos tantos campos de aplicación. Y por un lado la desventaja pues es que hay un desconocimiento y luego hay una no usurpación, pero hay como una intrusión, ¿no? Un psicólogo clínico que se quiere pasar al organizacional sin tener las bases o viceversa. Pero siempre desde, no sé, yo entré en contacto con la psicología por allá del 2098, 99, por ahí. Pues yo vi así rápidamente la necesidad o el interés de que podamos entender por qué nos comportamos de la manera en que nos comportamos, por qué tomamos estas decisiones que aparentemente son racionales y curiosamente en el área de psicología económica o de la parte de economía conductual y este vínculo con la economía, pues resulta y se ha probado ya que realmente no tomamos decisiones racionales, tomamos muchas decisiones irracionales que se ven reflejadas ahora que se discuten los temas de ahorro para el retiro y las cuestiones de deudas o créditos o las compras. Entonces ahí yo veo esa gran necesidad de que podamos todas comprender por qué tomamos este tipo de decisiones, por qué nos adaptamos o nos desadaptamos a nuestro entorno y por qué luego batallamos, ¿no? Con nuestra salud mental. Y particularmente ahora que pasó esto de la pandemia, pues se vio todavía mucho más urgente el cubrir estos temas. Muchas gracias, doctor Mario.
pues en esta misma línea, pues doctor Mejía. Yo comparto buena parte del trayecto de las preocupaciones y de las críticas, de las observaciones que hace el doctor Mario. Tenemos parte de esta trayecto, pues coincidimos en el Colegio de Psicólogos. Fue que ahí estuvimos trabajando desde el 2014 en conjunto. Mario estuvo mucho más tiempo y ha estado más activo también recientemente. Y surge justamente por este tipo de preguntas y dudas y cosas pendientes que hay que hacer desde la psicología. Una de las cosas que yo tendría que decir es que hay una diferencia entre lo que es la psicología como disciplina o como ciencia y una diferencia entre la psicología como profesión. Y es aquí donde también estas diferencias son difíciles luego de limitar. Y bueno, alguien también que hace investigación en psicología no necesariamente puede al día siguiente abrir un consultorio, ¿no? O ir y entrar y capacitar en empresas. Necesita esta preparación previa. Y como hay tantas áreas de la psicología, uno de los ejemplos que siempre menciono es las divisiones de la APA, de la Asociación Americana de Psicología. Tiene 54 divisiones, que cada una de ellas tiene algunos puntos en común con las otras, pero realmente son áreas de trabajo que se ven completamente diferentes, ¿no? Entonces sí hay muchas cosas a donde la psicología pues tiene cosas que decir, y lo que conozco mucho más es desde el área de la investigación, de la psicología como una ciencia. Yo lo que generalmente digo es que la psicología, bueno, lo que generalmente comento es que el interés en general es la mente y la conducta en todas sus manifestaciones, en las decisiones financieras, en el deporte, al tomar decisiones viviendo en una estación espacial. Entonces, realmente ahí es donde está el interés de ese fenómeno, y tenemos muchas perspectivas, metodologías, aproximaciones, teorías desde la que se puede estudiar todos estos fenómenos. Y entonces es ahí donde diría que la psicología es buena parte de este estudio, pero con métodos científicos. Hay otros intereses, otras maneras de estudiar el mismo fenómeno de mente y conducta, pero a lo mejor no parten desde la misma concepción de cómo crear conocimiento y serán otra cosa, ¿no? Entonces, conviene como separarlos, y parte de lo que creo que la psicología ha aportado, pues son profesionistas que pueden atender personas con dificultades de la vida cotidiana hasta dificultades en trastornos. A mí lo que me ha interesado más en el tema de neuropsicología es qué sucede tras lesiones cerebrales. Entonces, ahí también hay otro tipo de trabajo de una psicología especializada que le ponemos neuropsicología, ¿no? Entonces, hay muchos de esas perspectivas, y creo que podemos hacer un programa en sí mismo de todas las posibilidades en que la psicología aporta a múltiples de estos temas, y también cosas que son realmente muy novedosas, ¿no? Hay cosas que todavía no hemos abordado, y lo que dice Mario, que faltan plazas, faltan lugares donde efectivamente se puedan ejercer varios de estos saberes. Una de las últimas que yo escuché por ahí en un evento de la FENAPSIME justamente era el Chief Behavioral Officer, que es desde la Behavioral Economics, de la psicología conductual, quieren poner como una liga que fuera no solo el vicerrector, o por ejemplo en el CETIS, ¿no? El vicerrector académico, no solo el vicerrector administrativo, sino que hubiera una especie de vicerrector conductual o psicológico, en el que como pudiera apoyar también las varias cosas que se pueden hacer a nivel del sistema. Entonces, la psicología también aporta desde esos lados, no solamente el trabajo individual, ¿no? Entonces, hay bastante desde ese lado. Tenía una nota sobre las neurociencias, pero no sé si sea una siguiente pregunta o puedo... De hecho, va enfocada a la siguiente pasar. pregunta. Entonces, si quieres, si ya tienes tu nota, pues ¿por qué no nos la compartes? Claro, claro. Una de las cosas que creo que no les había comentado, pero yo me formé como psicólogo primero, y una de las primeras cosas que me interesó hacer es el tema de metodología, de investigación y de instrumentos. Los instrumentos en psicología tienden a ser bastante complejos. Hay que romper un poquito de intuiciones a lo mejor que tengamos y realmente verificar las cosas, ¿no? Pero luego de ahí me empecé a mover mucho más hacia las áreas de neurociencias. Neuropsicología fue que estudié la maestría, y ahora estoy en el doctorado completamente orientado a eso. Y una de las cosas que noto de las neurociencias es que están prometiendo realmente muchas posibilidades de cosas que conocer. Pero lo que yo tengo un poquito de opinión sobre eso es que todavía en algunas de esas cosas no estamos ahí. Estamos en el momento en el que se están consolidando métodos de intervención que pudieran ayudar. Un ejemplo, el conocer muy bien las redes cerebrales puede ayudar a lo mejor a diseñar una intervención que, si estimulas magnéticamente un área del cerebro, puedas hacer
una estimulación pues precisa, ¿no? De precisión, en el que, por ejemplo, hay un equipo en Juriquilla, en la UNAM, que está trabajando con prevención de recaídas en las adicciones, ¿no? Y entonces estimulan con estimulación magnética transcraneal un área prefrontal del cerebro, pero lo que buscan es que la conectividad cerebral que tiene esa área es la que afecte a áreas subcorticales que es tan difícil acceso porque están en el centro del cerebro, ¿no? Y entonces ahí tienes una evidencia que está desarrollándose muy bien, que está logrando buen auge, ¿no? Ya se ha probado la estimulación magnética para tratamientos de depresión, que son resistentes a los medicamentos, y creo que por ahí va una línea. Pero en cambio, tenemos otro tipo de tecnología que se llama la estimulación eléctrica directa transcraneal, TDCS, por su nombre en inglés. Y de este año salieron unas notas de que posiblemente esa estimulación eléctrica, que se ponen 2 electrodos en la cabeza, y que se estimula de un electrodo al otro. Parece que la mayor parte de la estimulación eléctrica que se decía que podía impactar en el cerebro no atraviesa realmente el cráneo. Y llevan 10 años haciendo estudios sobre esto y este año se encuentra esta nota de que aparentemente casi no pasa nada de electricidad. Entonces, ¿qué han encontrado en los estudios en TDC es que han usado esto? Placebos, efectos placebo, sugestiones, o a lo mejor sí pasa la electricidad y hay que encontrar otro tipo de método para hacerlo, pero lo que quiero decir es que está incierto, que hay muchos aspectos de la intervención en neurociencias o de los resultados en neurociencias que creo que no están tan consolidados como para ser usados en la manera que en ocasiones se han vendido, ¿no? Y esa es otra de las reflexiones que yo diría sobre esto, es qué tanto tenemos cierto tipo de problemáticas en las ciencias que a lo mejor se exacerban en ciertas áreas o en las exageraciones de ciertas áreas, ¿no? Entonces, también tengo que decir esa parte de las neurociencias. Se promete mucho y yo creo que sí se va a lograr mucho en estos avances, pero también hay que ir con cautela en buena parte de estos resultados. Claro, fíjate, Manuel, que ahorita que lo mencionas, tomando como punto de partida sus dos primeras participaciones, estamos hablando de, bueno, ¿por qué estudiar y por la importancia de realmente indagar en el terreno psicológico y de las neurociencias? Y hablabas, Mario, precisamente de la importancia de conocer la mente, la mente y la conducta para igual identificar, bueno, algunos patrones, ¿no? Algunos patrones que si bien es cierto, pues sí servirán a lo mejor a los centros de trabajo, pero también sirven para estas interacciones que tenemos entre grupos, ¿no? Al final de cuentas. Y estas figuras que se están diseñando o implementando en las estructuras organizacionales, por ejemplo, estas de desarrollo de comportamiento, otras que van de la forma en que las personas aprenden. Y esto que mencionas, Manuel, precisamente en este interés o curiosidad por conocer realmente cómo es que los seres humanos nos comportamos ante ciertos impulsos, ¿no? Que de alguna manera pudiéramos pensar que son racionales y hay evidencia de otras cosas, que es indagar más en profundidad. Y eso nos lleva precisamente a construir, o más bien identificar cómo se construye la veracidad de los estudios en estas disciplinas. Es decir, ¿cuáles serían estos métodos de intervención que son lo suficientemente científicos para poder dar fe y dar cuenta de que, bueno, una disciplina va orientándose ahorita decías, Manuel, bueno, promete mucho, puede ser, aún no estamos ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo realmente, la pregunta va para ambos, en estas líneas, tanto en la psicología como en la neurociencia, ¿cómo son estos instrumentos? Hablando del método para obtener la información, ¿qué es importante incorporar en estos instrumentos? Si nos pudieran hablar, recordando que este es un podcast de divulgación, estaría relacionado con conocer cómo es la construcción y adaptación de instrumentos y métodos para la correcta investigación en estas áreas. Por ahí, ¿qué elementos tendrían que tener los instrumentos? ¿Qué es necesario cuidar? ¿Cómo saber que efectivamente la información recabada, interpretada, analizada es científicamente aceptable? Bueno, yo voy a tomar turno porque desde el 2011 yo doy la materia de teoría y técnica de la medida, que es un área, digamos, una asignatura como de especialidad, no la he visto en ninguna otra carrera.
y precisamente el libro básico para esa materia se llama Teoría Psicométrica de Nunnally y Bernstein. Ya es del 90 y tantos, pero no he visto tampoco otra actualización mayor. Y precisamente cuando recién empecé yo a impartir la materia y a revisar pues, la literatura, resulta bien curioso que teoría de la medida, al menos desde la perspectiva de los autores, en su revisión también de antecedentes, pues los teóricos de la medida, y por ejemplo están Spearman, Cronbach y varios otros que han desarrollado fórmulas y métodos precisamente para hacerlas, ya sea correlaciones, regresiones, etcétera, pues son de los que son psicólogos, varios son psicólogos que han aportado no solo a la disciplina de la psicología en el área científica, sino también a otras áreas, ¿no? Esos índices también los utilizan en otras, como en la física, en la química, etcétera. Y el común es esto de teoría de la medida, al menos desde lo que yo he visto. Y precisamente en ese curso lo llevan los estudiantes de la universidad en la licenciatura en psicología en tercer semestre, es etapa básica. Está más cargada de teoría, pero en la parte práctica pues ya desarrollan un instrumento de medición. La forma más práctica, fácil y que tiene luego mayores índices de confiabilidad y de validez, pues es construir una escala tipo Likert. Todo el mundo conocemos las escalas tipo Likert porque nos preguntan si estamos de acuerdo o no tan de acuerdo, o indecisos, o ni de acuerdo ni en desacuerdo. Y cada vez es más común que en un aparatito nos llegue una encuesta de satisfacción o una opinión en estudios de mercado, por ejemplo. O si queremos traspasarlo, transformarlo en una prueba psicológica, pues va a tener muchísimos candados, digamos, porque ya las pruebas psicológicas pues afectan las vidas de las personas, porque hay decisiones que se toman basadas en los resultados. Por ejemplo, en un peritaje psicológico, tenemos varios peritos psicólogos y psicólogas en el colegio de psicólogos y han tenido siempre esta preocupación, ¿no? De qué pruebas se usan, cómo se usan, quién las usa, etcétera. Entonces, es para mí una materia, y no nada más porque yo la dé, sino porque está emparentada con todas estas de metodología de la investigación, estadística inferencial, estadística descriptiva. Luego ven en la carrera, ven la materia de evaluación psicológica. Dentro de esto, de esta labor de recopilar información, pues están otras fuentes como pueden ser la observación. Y para eso ven análisis experimental de la conducta. O luego ven teoría y técnica de la entrevista. Y luego ven teoría de grupos, teoría y técnica de grupos. Y así todo, se van acumulando las herramientas que se pueden usar tanto para captar información, luego para analizarla y luego para aplicar. Posteriormente ya ven métodos cuantitativos y cualitativos en investigación. Me enteré luego que Manuel estaba dando la materia de, creo que era análisis y revisión de textos científicos. Entonces, hay así varias fuentes de información y dentro del proceso de su uso, pues implica las consideraciones en las limitaciones, si hay un mejor instrumento, si está actualizado, si está adaptado a una población y el nivel de certeza o el nivel de capacitación que tiene la persona que lo usa, si tiene su cédula, si compró la prueba original o si es una licencia de software. Pues todos estos detalles pues ya van, se tienen que ver en la parte ética. Y en este lado de la ética, pues yo tenía la preocupación porque veía que había bastantes huecos y espacios grises y ya de plano faltas así a todas luces en la ética en psicología. Y conforme fui yo involucrándome con otras profesiones en la maestría, en el doctorado, pues me iba dando cuenta de que no solamente fallábamos nosotros en nuestra área, ¿no? Hay algunos incluso le llaman crisis ética, ¿no? de las profesiones, porque en muchos ámbitos se ven
ese tipo de situaciones. Entonces yo pienso que a la hora de decidir una serie de instrumentos para captar información y luego una serie de métodos para analizar y luego unas estrategias o marcos teóricos para implementar en por ejemplo, una terapia psicológica, pues ya implican cosas que desde la ética, pues es muy claro en la Sociedad Mexicana de Psicología y también la FENAPSIME, que debemos basarnos en métodos y procedimientos científicamente comprobados, ¿no? O con bases científicas. Pero cuando vemos ahí la lista de terapias que se ofrecen en la publicidad en los medios, en internet, pues resulta que muchas no son de esas áreas, ¿no? Exacto. Es polémica una lista que está publicada por la Asociación para la Protección de Enfermos contra las Terapias Pseudocientíficas en España, pero ya vienen ahí varias que acá pues se ofrecen como cosas de cada día. Y dentro de lo que a mí me tocó revisar para el doctorado, en lo que son estudios de la felicidad, cuando me preguntaban qué instrumento vas a utilizar y cómo lo vas a medir y que no sé qué, pues me vi yo así como en aprietos porque pues precisamente no hay mucho desarrollo Claro. en instrumentos que acepten otras disciplinas. O sea, las pruebas psicológicas nosotros las manejamos o las sabemos manejar y podemos decir esta prueba sí, esta no, y ahí está el catálogo de las editoriales, y estas se venden y estas ya están desactualizadas, estas están estandarizadas en México y otras no. Y eso ya está muy desarrollado, digamos, dentro del área. Pero si yo le explico eso a un economista, a un administrador o a alguien de recursos humanos, pues no me va a entender. Nomás va a quedar con cuál es la confiabilidad. Y eso es nada más un solo criterio. Entonces, al final resulta que en lo que se analiza de la información disponible para las tomas de decisiones, por ejemplo, de líderes de Estado, pues hay una vertiente de lo objetivo y una vertiente nueva, incipiente, de lo subjetivo. Y en lo subjetivo es donde ya entré yo bien a fondo, que era el autorreporte. El autorreporte es cuando yo te doy un cuestionario y tú lo contestas, tú mismo lo llenas y tú misma das tu opinión. Y eso ya se le confiere cierto peso en la evidencia. No es la única evidencia que buscamos, pero ya le damos ese lugar. Claro. Inclusive en algunos países se ha venido instaurando la estadística oficial del nivel de felicidad. El país que lo inició pues fue Bután en Asia, y que también fueron impulsores del Día Internacional de la Felicidad en las Naciones Unidas. Entonces, desde ahí le estamos dando valor a ¿no? Cuando antes no se consideraba, nada más empezaban a ver la intención de voto. Ahora cada rato vemos el nivel de aprobación, ¿no? Cuando antes había empezado solo en algunos países como Estados Unidos, era bien común ver en la encuesta de aprobación lleva tanto porcentaje tal o cual presidente. Y antes no se hacía eso en México. Y ahora sí, lo vemos cada semana, casi cada día, ¿no? Y ya no solo a nivel de presidente del país, sino también a nivel de gobierno, del estado, de municipios, etcétera. Entonces se le va dando más peso ahora al autorreporte. Y a mí me encanta que en el INEGI tengamos el BIARE, que es el bienestar autorreportado, que todavía está dentro de las estadísticas experimentales, pero creo que ya estaba saliendo, o ya salió ahora sí la versión oficial, ¿no? Ya incorporada como una estadística más regular y parte de los datos centrales ahora sí que maneja de la población esta entidad. Es más o menos así un panorama de lo que es. ¿no? Pues gracias, Mario. En este sentido, pues, Manuel, también tú nos contarás. Yo creo que haría solamente algunas puntualizaciones sobre los mismos puntos que toca Mario. Uno de ellos es esta división de la objetividad y subjetividad en las mediciones, ¿no? Y de repente creo que sí, desde quienes les interese las respuestas que puede ofrecer las neurociencias, una de las cosas que ofrece
es aparentemente mayor objetividad en las mediciones, ¿no? El que digas, bueno, la persona dice si es feliz o no es feliz, o si se siente bien o no bien, que tanto el tener una resonancia magnética funcional donde dices mayor activación de esta área cerebral diga que efectivamente se confirma, ¿no? Y no sé si esa ruta creo que no es la más adecuada, ¿no? Yo creo que más bien abordan otro tipo de información, pero no estoy muy seguro que muchas de esas medidas podamos como comprarlas como mucho mayor objetivas o que vayan a cumplir ese deseo de objetividad total en esa ciencia, ¿no? Que creo que no existiría. Y uno de los ejemplos que, es que recientemente escuchaba en un podcast que les recomiendo, el de Everything Hurts con Dan Quintana, y sí lo han escuchado. Yo, episodios algunos. Ajá. Tienen una manera muy peculiar de conversar. James Heathers tiene una manera muy peculiar de conversar, pero realmente es muy recomendable. Y uno de las anécdotas que comentaban era que ellos generalmente utilizan medidas fisiológicas, y una de ellas es la variabilidad cardíaca. Otro puede ser presión arterial, y pueden ser medidas aparentemente más objetivas, ¿no? Fisiológicas. Pero lo que comentaban de las anécdotas es que el que una persona que estuviera tomándole la presión o la variabilidad cardíaca a los participantes trajera una bata de laboratorio, que trajera una bata de laboratorio, modificaba la presión registrada, modificaba la variabilidad cardíaca. Una anécdota que yo a veces cuento es una evaluación neuropsicológica en forma, con respuestas correctas o incorrectas y demás, pero que la persona que estaba siendo evaluada, la habían invitado porque era una estrategia como de invitarla a salir después, cosa que no se debe hacer entre los estudios, ¿no? Pero entonces la persona había salido mal en las tareas cognitivas, probablemente mal porque estaba ansiosa por quien lo estaba evaluando, ¿no? Entonces, hay muchos procesos detrás de eso, y estas medidas aparentemente más objetivas realmente tienen todo un proceso para lograr esa ligera mayor objetividad que ofrecen, ¿no? Entonces, estas mediciones fisiológicas necesitan tener toda una estructura en la que se haga la evaluación, y esa es parte de lo que creo que en algunos momentos se pierde. Una de las cosas que han comentado en ese podcast es que una medida que es fácil de usar de repente se vuelve muy popular, pero se usa mal. Y Exacto. entonces ahí tenemos una parte del problema. E inclusive otro de los puntos que comenta Mario de las pruebas psicológicas, que aparentemente las tenemos más resueltas, las que tienen sus estudios de confiabilidad, de evidencias de validez y todo esto. Un reciente estudio que creo que no se publicó, pero lo estaban manejando el doctor Joaquín Caso de UABC, que estaban haciendo una sondeo de las pruebas psicológicas que se venden en México y qué tanto realmente tienen evidencias de confiabilidad y validez, y estaban encontrando que casi todas reprobaban. Entonces, esta es una de las cosas que dices, hay un tema súper pendiente, y una de las reflexiones que hacía es que lo mismo le pasó a España, que las pruebas estaban obsoletas, no tenían evidencias de validez, no tenían adaptaciones culturales adecuadas y demás. Los psicólogos las usaban, y entonces que no fue sino hasta que las universidades y los colegios oficiales de psicólogos en España, que allá son los que dan la cédula para ejercer, se pusieron de acuerdo y le pusieron una especie de ultimátum a las editoriales, a la principal editorial TEA en España. Y ahí fue cuando TEA hizo todo un cambio en el que ahora encontramos muchísimas pruebas muy buenas. Seguramente ustedes las han visto porque hay muchas empresas que tienen muy buenas pruebas psicológicas actualizadas con mejores datos de confiabilidad y evidencias de validez, pero ha sido porque reconocieron la dificultad. Se hacen evaluaciones cada ciertos años en donde califican las pruebas y dicen si tiene suficientes criterios para decir esta prueba sí es buena, esta no. Y en México no tenemos ese dato, ¿no? Entonces tenemos tareas pendientes en ese tipo, y eso que se supone que serían las pruebas psicológicas las que tienen mayor trabajo sobre eso, ¿no? Ujú. Y otro punto que comentaban, y convendría nada más resaltar, pero seguramente es un tema que permeará varias de las áreas de las ciencias, es estas crisis que se le han llamado una crisis de reproducibilidad, la crisis del sistema de publicaciones. Tenemos ahí problemas serios en el manejo de la información científica o la acumulación de este conocimiento que sí conviene revisar. Y lo increíble es que a veces viene de las personas menos esperadas. Por ejemplo, el término prácticas cuestionables de investigación, estos QRPs, Questionable Research Practices, salió como una crítica a un capítulo de, ¿quién era?
Daryl Bem, un psicólogo, que había publicado un capítulo en un libro de metodología muy usado, muy alabado este libro, y que en ese capítulo donde decía qué recomendaciones te daba a ti como futuro científico de la psicología, daba puras recomendaciones que hoy se consideran prácticas inadecuadas de investigación, como por ejemplo el harking, que dices, tú tenías una hipótesis inicial en tu investigación, los resultados no dieron eso que esperabas, busca opciones, busca correlaciones, busca qué es lo que sí sale, y luego reformula toda tu pregunta de investigación para que contestes con esos resultados esto. Entonces lo que llaman ahora harking es generar una hipótesis posterior a ver los resultados. Eso es lo que estaba recomendando y eso es completamente inadecuado. Debes respetar la hipótesis inicial porque si no, lo que realmente estás solamente como lanzando los dados y luego decir, yo quería que cayera doble 6, ¿no? Entonces, después de verlos. Entonces, hay varios puntos ahí interesantes que comentar y que rescatar que tenemos pendientes. Sí, recordando sobre todo que en esta parte del método es cómo nos hacemos de esa información para posteriormente poder analizar e interpretar. Perdón, Milena, me metí ahí. No, el espacio todo tuyo. Pues bueno, a partir de estos comentarios pues tan enriquecedores, creo que uno de los puntos importantes es la evidencia de la complejidad en el construir instrumentos y métodos de investigación para estas ciencias o para estas disciplinas, mejor, que son tan especializadas, pues dadas las consideraciones de lo que, por ejemplo, una prueba psicológica puede contener, el afectar el entorno o el cambiar la dinámica o cambiar la vida, como ustedes mismos lo mencionan, de una persona, puesto que sirven para eso, para la toma de decisiones, y también por las consideraciones éticas que son tan importantes por atender. También estos elementos están relacionados con las ausencias notables que ustedes también nos recalcan en cuanto al diseño de estos instrumentos, la separación de objetividad. CETIS Universidad presenta Capstone Connection, un podcast de académicos para la divulgación, punto de análisis y reflexión. Comenzamos. Hola, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta tercera entrega de la cuarta temporada de Capstone Connection, un podcast para la divulgación, un punto de análisis, diálogo y reflexión. Nos acompaña, como siempre, Lorena Santana. Y mi nombre es Milena Sorzano. Pues bueno, en esta nueva entrega dedicaremos el espacio para dialogar con dos invitados desde diferentes escenarios que nos enseñan y aplican acerca de la psicología, siendo el doctor Manuel Mejía Ramírez, quien hace parte o es integrado a la planta docente de CETIS Universidad en la Escuela de Psicología, y el doctor Alfredo Mario Mejía Ramírez, quien es presidente del Consejo Directivo del Colegio de Psicólogos. A partir de esto, y bueno, para abrir el espacio, nos permitimos presentar los elementos más importantes de cada uno de nuestros invitados, iniciando con el doctor Manuel Mejía, quien es licenciado en Psicología de la Universidad Autónoma de Baja California, Tijuana, maestría en Ciencias de la Neuropsicología Cognitiva Humana de la Universidad de Edimburgo, Escocia, Reino Unido, y el doctorado en Ciencias Básicas Biomédicas de la Universidad de Ciencias Médicas en La Habana, Cuba. Algunos de los intereses pues, más importantes o más apremiantes para él son la investigación, que gira en torno a bases cerebrales del proceso inconsciente de cara a familiares, mortalidad, deterioro cognitivo y demencia en México, algunas cuestiones relacionadas también con envejecimiento desde la juventud, envejecimiento cognitivo, y algunas publicaciones pues importantes giran en torno a lo mismo, ¿no? ¿Qué nos dice la psicología de nuestro futuro? Las bases cerebrales de reconocimiento y si escuchar música puede hacernos más inteligentes y ventajas de hablar un segundo idioma, por mencionar algunas. Entonces, pues, doctor Manuel, muchísimas gracias por integrarse, muy amable. No, gracias a ustedes por la invitación. No sé si me comentará claro nada más la mención de que aún no tengo el doctorado, estamos terminando, pero estamos en curso, sí, para no tomar un título que todavía no me corresponde. Ya casi. Ya casi. Muy bien, pues bienvenido, Manuel. En mi caso, me toca presentar al doctor Mario Mejía. Él es licenciado en Psicología y maestro en Administración con énfasis en Mercadotecnia y doctor en Estudios del Desarrollo Global. Es tallerista, investigador, asesor y consultor en psicometría, estadística, psicología de la salud, resiliencia, medicina complementaria, psicoinmunología, factores de riesgo psicosocial, psicología de las emergencias, administración y marketing digital,
por mencionar algunas de sus áreas. Aunado a esto, se ha desempeñado también en funciones directivas en instituciones como la Federación Nacional de Colegios, sociedades y asociaciones de psicólogos de México, la Red de Salud Mental de Baja California, el ya mencionado Colegio de Psicólogos de Baja California, el Mental Tech, CEJA, Desarrollo Humano Empresarial, y FENASPIME, Federación Nacional de Colegios, Sociedades y Asociaciones de Psicólogos de México, AC. Es docente también en instituciones como la Universidad Autónoma de Baja California y CETIS Universidad, y sus investigaciones giran en torno a las dinámicas de gestión de la economía del conocimiento, así como la influencia de los valores personales en la felicidad en países de América Latina y el Caribe. Y un dato curioso es que son hermanos, ¿no? Pues estamos de manteles largos. Muchísimas gracias, Mario, por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y bueno, ahorita estoy en la Secretaría General de la Federación. Esperamos tener la Asamblea Nacional en octubre y estoy en la Secretaría General del Colegio de Psicólogos y en la Vicepresidencia de la Red de Salud Mental de Baja California. Y bueno, también está un proyecto que tiene apenas unos meses que lanzamos ya muy concienzudamente acá en Tecate. Y bueno, espero compartirles un poco ahorita en mi turno. Claro que sí, con gusto. Gracias, Mario. Sí, igualmente, pues muchísimas gracias a los dos de nuevo por aceptar. Bueno, dando inicio a la conversación, la primera pregunta estaría relacionada con conocer de forma global por qué hablar de psicología y por qué hablar también de neurociencia. Si bien tienen como objetivo comprender de una manera más profunda pues el cerebro, la mente y todas las cuestiones relacionadas con ello, ¿por qué investigar estos temas? ¿Por qué ponerlos en la mesa de la academia? ¿Y qué se puede obtener de esto mismo? Si quieren empezamos con el doctor Mario y posiblemente el doctor Manuel, si están de acuerdo con ello. Ok, gracias. Ante esta pregunta, en el área que se llama desarrollo profesional, que precisamente en la Federación Nacional tenemos un Plan Nacional de Desarrollo de la Profesión de los Psicólogos y Psicólogas en México, que se fue actualizado en el 2018 para ser revisado y actualizado más tarde del 2024. Pues ya hay una serie de ejes y de recomendaciones a todos los colegios, sociedades y asociaciones del país. Y lo curioso es que casi no hay ninguna profesión en el planeta que tenga un plan de desarrollo elaborado de esta manera, o sea, de manera colegiada. Ha habido incontables horas y horas y horas de talleres y de discusiones y de revisiones y de borradores. Al menos fueron, por ejemplo, para el Código Ético de Psicólogas y Psicólogos en México de la Federación, también hubo como ocho talleres nacionales, más envíos del documento, revisiones, correcciones, adaptaciones, trabajo editorial, etc. Entonces es un trabajo muy extenso, muy exhaustivo, que tendrá sus errores y que podemos mejorarlo, pero para mí en particular es un punto muy acertado el que se ponga en la mesa. Está publicado en la página de fenapsime.org y ahí cualquier estudiante o profesionista puede consultar este documento. Ya viene una parte de antecedentes, pues se plantea ahí la necesidad de promover los servicios profesionales en psicología en muchas áreas, desde la salud pública, en instituciones de educación superior, en educación básica, en servicios públicos, en las empresas. Así nos plantea también los posibles campos en los que se puede impulsar y promover la profesión. Y un punto muy importante es la promoción del empleo, es decir, que se abran las plazas que correspondan a la profesión y que las plazas que ya están abiertas pues sean ocupadas por personas que tienen su título, cédula y registro estatal correspondiente. Entonces, les invito yo a que revisen el documento. Si hay sugerencias, estamos totalmente abiertos a recibirlas, a incorporarlas. Y pues, entre tanto, yo pienso ya muy particularmente que en todo esto que es el desarrollo, en la división del trabajo, ¿no? Digamos, un proceso histórico, sociohistórico en el que estamos, y que se dice por ahí que ya en 10 años ninguna de las carreras, licenciaturas que existen ahora van a ser
van a tener cabida en el campo de trabajo y vamos a necesitar otras nuevas. Entonces, la psicología yo creo que tiene una gran adaptabilidad y por un lado es una ventaja que podamos tener psicólogos del deporte, psicólogos educativos, psicólogos infantiles, psicólogos clínicos, psicólogos geriátricos, psicólogos bariátricos también, psicólogos económicos, etcétera, 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 que tenemos tantos campos de aplicación. Y por un lado la desventaja pues es que hay un desconocimiento y luego hay una no usurpación, pero hay como una intrusión, ¿no? Un psicólogo clínico que se quiere pasar al organizacional sin tener las bases o viceversa. Pero siempre desde, no sé, yo entré en contacto con la psicología por allá del 2098, 99, por ahí. Pues yo vi así rápidamente la necesidad o el interés de que podamos entender por qué nos comportamos de la manera en que nos comportamos, por qué tomamos estas decisiones que aparentemente son racionales y curiosamente en el área de psicología económica o de la parte de economía conductual y este vínculo con la economía, pues resulta y se ha probado ya que realmente no tomamos decisiones racionales, tomamos muchas decisiones irracionales que se ven reflejadas ahora que se discuten los temas de ahorro para el retiro y las cuestiones de deudas o créditos o las compras, ¿no? Entonces ahí yo veo esa gran necesidad de que podamos todas comprender por qué tomamos este tipo de decisiones, por qué nos adaptamos o nos desadaptamos a nuestro entorno y por qué luego batallamos, ¿no? Con nuestra salud mental. Y particularmente ahora que pasó esto de la pandemia, pues se vio todavía mucho más urgente el cubrir estos temas. Muchas gracias, doctor Mario. Pues en esta misma línea, pues doctor Mejía. Yo comparto buena parte del trayecto de las preocupaciones y de las críticas, de las observaciones que hace el doctor Mario. Tenemos parte de este trayecto, pues coincidimos en el Colegio de Psicólogos. Fue que ahí estuvimos trabajando desde el 2014 en conjunto. Mario estuvo mucho más tiempo y ha estado más activo también recientemente. Y surge justamente por este tipo de preguntas y dudas y cosas pendientes que hay que hacer desde la psicología. Una de las cosas que yo tendría que decir es que hay una diferencia entre lo que es la psicología como disciplina o como ciencia y una diferencia entre la psicología como profesión. Y es aquí donde también estas diferencias son difíciles luego de delimitar. Y bueno, alguien también que hace investigación en psicología no necesariamente puede al día siguiente abrir un consultorio, ¿no? O ir y entrar y capacitar en empresas. Necesita esta preparación previa. Y como hay tantas áreas de la psicología, uno de los ejemplos que siempre menciono es las divisiones de la APA, de la Asociación Americana de Psicología. Tiene 54 divisiones, que cada una de ellas tiene algunos puntos en común con las otras, pero realmente son áreas de trabajo que se ven completamente diferentes, ¿no? Entonces sí hay muchas cosas a donde la psicología pues tiene cosas que decir, y lo que conozco mucho más es desde el área de la investigación, de la psicología como una ciencia. Yo lo que generalmente digo es que la psicología, bueno, lo que generalmente comento es que el interés en general es la mente y la conducta en todas sus manifestaciones, en las decisiones financieras, en el deporte, al tomar decisiones viviendo en una estación espacial. Entonces, realmente ahí es donde está el interés de ese fenómeno y tenemos muchas perspectivas, metodologías, aproximaciones, teorías desde la que se puede estudiar todos estos fenómenos, y entonces es ahí donde diría que la psicología es buena parte de este estudio, pero con métodos científicos. Hay otros intereses, otras maneras de estudiar el mismo fenómeno de mente y conducta, pero a lo mejor no parten desde la misma concepción de cómo crear conocimiento y serán otra cosa, ¿no? Entonces, conviene como separarlos, y parte de lo que creo que la psicología ha aportado, pues son profesionistas que pueden atender personas con dificultades de la vida cotidiana hasta dificultades en trastornos. A mí lo que me ha interesado más en el tema de neuropsicología es qué sucede tras lesiones cerebrales. Entonces, ahí también hay otro tipo de trabajo de una psicología especializada que le ponemos neuropsicología, ¿no? Entonces,
hay muchos de esas perspectivas y creo que podemos hacer un programa en sí mismo de todas las posibilidades en que la psicología aporta a múltiples de estos temas y también cosas que son realmente muy novedosas, ¿no? Hay cosas que todavía no hemos abordado y lo que dice Mario, que faltan plazas, faltan lugares donde efectivamente se pueden ejercer varios de estos saberes. Una de las últimas que yo escuché por ahí en un evento de la FENAPSIME justamente era el Chief Behavioral Officer, que es desde la Behavioral Economics de la psicología conductual, quieren poner como una liga que se fuera no solo el vicerrector o, por ejemplo, en CETIS, ¿no? El vicerrector académico, no solo el vicerrector administrativo, sino que hubiera una especie de vicerrector conductual o psicológico en el que como pudiera apoyar también las varias cosas que se pueden hacer a nivel del sistema. Entonces, la psicología también aporta desde esos lados, no solamente el trabajo individual, ¿no? Entonces, hay bastante desde ese lado. Tenía una nota sobre las neurociencias, pero no sé si sea una siguiente pregunta o De puedo hecho, va enfocada a la siguiente pasar. pregunta. Entonces, si quieres, si ya tienes tu nota, pues ¿por qué no nos la compartes? Claro, claro. Una de las cosas que creo que no les había comentado, pero yo me formé como psicólogo primero y una de las primeras cosas que me interesó hacer es el tema de metodología, de investigación y de instrumentos. Los instrumentos en psicología tienden a ser bastante complejos. Hay que romper un poquito de intuiciones a lo mejor que tengamos y realmente verificar las cosas, ¿no? Pero luego de ahí me empecé a mover mucho más hacia las áreas de neurociencias, neuropsicología, fue que estudié la maestría y ahora estoy en el doctorado completamente orientado a eso. Y una de las cosas que noto de las neurociencias es que están prometiendo realmente muchas posibilidades de cosas que conocer. Pero lo que yo tengo un poquito de opinión sobre eso es que todavía en algunas de esas cosas no estamos ahí. Estamos en el momento en el que se están consolidando métodos de intervención que pudieran ayudar. Un ejemplo, el conocer muy bien las redes cerebrales puede ayudar a lo mejor a diseñar una intervención que si estimulas magnéticamente un área del cerebro, puedas hacer una estimulación pues precisa, ¿no? De precisión, en el que por ejemplo hay un equipo en Juriquilla, en la UNAM, que está trabajando con prevención de recaídas en las adicciones, ¿no? Y entonces estimulan con estimulación magnética transcraneal un área prefrontal del cerebro, pero lo que buscan es que la conectividad cerebral que tiene esa área es la que afecte a áreas subcorticales que es tan difícil acceso porque están en el centro del cerebro, ¿no? Y entonces ahí tienes una evidencia que está desarrollándose muy bien, que está logrando buen auge, ¿no? Ya se ha probado la estimulación magnética para tratamientos de depresión, que son resistentes a los medicamentos, y creo que por ahí va una línea. Pero en cambio, tenemos otro tipo de tecnología que se llama la estimulación eléctrica directa transcraneal, TDCS, por su nombre en inglés. Y de este año salieron unas notas de que posiblemente esa estimulación eléctrica, que se ponen dos electrodos en la cabeza y que se estimula de un electrodo al otro, parece que la mayor parte de la estimulación eléctrica que se decía que podía impactar en el cerebro no atraviesa realmente el cráneo. Y llevan 10 años haciendo estudios sobre esto y este año se encuentra esta nota de que aparentemente casi no pasa nada de electricidad. Entonces, ¿qué han encontrado en los estudios en TDCS que han usado esto? Placebos, efectos placebo, sugestiones, o a lo mejor sí pasa la electricidad y hay que encontrar otro tipo de método para hacerlo, pero lo que quiero decir es que está incierto, que hay muchos aspectos de la intervención en neurociencias o de los resultados en neurociencias que creo que no están tan consolidados como para ser usados en la manera que en ocasiones se han vendido, ¿no? Y esa es otra de las reflexiones que yo diría sobre esto, es qué tanto tenemos cierto tipo de problemáticas en las ciencias que a lo mejor se exacerban en ciertas áreas o en las exageraciones de ciertas áreas, ¿no? Entonces, también tengo que decir esa parte de las neurociencias. Se promete mucho y yo creo que sí se va a lograr mucho en estos avances, pero también hay que ir con cautela en buena parte de estos resultados. Claro, fíjate, Manuel, que ahorita que lo mencionas, tomando como punto de partida sus dos primeras participaciones, estamos hablando de, bueno, ¿por qué estudiar y por la importancia de realmente indagar en el terreno psicológico y de las neurociencias? Y hablabas, Mario, precisamente de la importancia de conocer la mente, la mente y la conducta para igual identificar, bueno, algunos patrones, ¿no? Algunos patrones que si bien es cierto, pues sí servirán a lo mejor a los centros de trabajo, pero también sirven para estas interacciones que tenemos entre
entre grupos, ¿no? Al final de cuentas. Y estas figuras que se están diseñando e implementando en las estructuras organizacionales, por ejemplo, estas de desarrollo, estas de desarrollo de comportamiento, otras que van de la forma en que las personas aprenden. Y esto que mencionas, Manuel, precisamente en este interés o curiosidad por conocer realmente cómo es que los seres humanos nos comportamos ante ciertos impulsos, ¿no? Que de alguna manera pudiéramos pensar que son racionales y hay evidencia de otras cosas, que es indagar más en profundidad. Y eso nos lleva precisamente a construir, o más bien identificar cómo se construye la veracidad de los estudios en estas disciplinas. Es decir, ¿cuáles serían estos métodos de intervención que son lo suficientemente científicos para poder dar fe y dar cuenta de que, bueno, una disciplina va orientándose ahorita decías, Manuel, bueno, promete mucho, puede ser, aún no estamos ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo realmente, la pregunta va para ambos, en estas líneas, tanto en la psicología como en la neurociencia, cómo son estos instrumentos? Hablando del método para obtener la información, ¿qué es importante incorporar en estos instrumentos? Si nos pudieran hablar, recordando que este es un podcast de divulgación, estaría relacionado con conocer cómo es la construcción y adaptación de instrumentos y métodos para la correcta investigación en estas áreas. Por ahí, ¿qué elementos tendrían que tener los instrumentos? ¿Qué es necesario cuidar? ¿Cómo saber que efectivamente la información recabada, interpretada, analizada es científicamente aceptable? Bueno, yo voy a tomar turno porque desde el 2011 yo doy la materia de teoría y técnica de la medida, que es un área, digamos, una asignatura como de especialidad. No la he visto en ninguna otra carrera. Y precisamente el libro básico para esa materia se llama Teoría Psicométrica, de Nunnally y Bernstein. Ya es del 90 y tantos, pero no he visto tampoco otra actualización mayor. Y precisamente cuando recién empecé yo a impartir la materia y a revisar pues, la literatura, resulta bien curioso que teoría de la medida, al menos desde la perspectiva de los autores, en su revisión también de antecedentes, pues los teóricos de la medida, y por ejemplo están Spearman, Cronbach y varios otros que han desarrollado fórmulas y métodos precisamente para hacerlas, ya sea correlaciones, regresiones, etcétera, pues son de los que son psicólogos. Varios son psicólogos que han aportado no solo a la disciplina de la psicología en el área científica, sino también a otras áreas, ¿no? Esos índices también los utilizan en otras, como en la física, en la química, etc. Y el común es esto de teoría de la medida, al menos desde lo que yo he visto. Y precisamente en ese curso lo llevan los estudiantes de la universidad en la licenciatura en psicología en tercer semestre, es etapa básica. Está más cargada de teoría, pero en la parte práctica pues ya desarrollan un instrumento de medición. La forma más práctica, fácil y que tiene luego mayores índices de confiabilidad y de validez, pues es construir una escala tipo Likert. Todo el mundo conocemos las escalas tipo Likert porque nos preguntan si estamos de acuerdo o no tan de acuerdo, o indecisos, o ni de acuerdo ni en desacuerdo. Y cada vez es más común que en un aparatito nos llegue una encuesta de satisfacción o una opinión en estudios de mercado, por ejemplo. O si queremos traspasarlo, transformarlo en una prueba psicológica, pues va a tener muchísimos candados, digamos, porque ya las pruebas psicológicas pues afectan las vidas de las personas, porque hay decisiones que se toman basadas en los resultados. Por ejemplo, en un peritaje psicológico, tenemos varios peritos psicólogos y psicólogas en el colegio de psicólogos y han tenido siempre esta preocupación, ¿no? De qué pruebas se usan, cómo se usan, quién las usa,